Buenos días. Os damos la bienvenida a nuestra sesión sobre analítica aumentada y el valor de los datos sociales de los consumidores. Muchísimas gracias a todos por uniros. Hoy vamos a enseñaros cómo las soluciones de Oracle y Sherpa os pueden ayudar a maximizar el valor de los datos de vuestros consumidores, combinando los datos transaccionales con la información individual obtenida de las redes sociales. Yo soy Maya Rothstein y os presento a los ponentes de la sesión. Jordi Simón y Eloy López, expertos en las soluciones cloud de Oracle. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Y Javier Martínez, encargado de desarrollo de negocio de Sherpa. Buenos días a todos. Primero vamos a repasar por encima algunas tendencias en el mundo de marketing. Después Jordi nos hará un incurso en el mundo de la inteligencia artificial aplicada en marketing y ventas. Y cómo esta ayuda a las empresas a sacar el máximo provecho de los datos, unir y analizar datos obtenidos de distintas fuentes e incluso predecir el comportamiento de los clientes. Luego Javier explicará cómo obtener, cualificar e integrar first party data de redes sociales y cómo el perfilado social permite resolver algunos de los actuales retos de marketing. Y al final vamos a analizar un caso práctico de un retailer que vende artículos electrónicos. Eloy nos enseñará algunos ejemplos de análisis de datos integrados en Oracle Analytics Cloud para analizar a los clientes, anticipar la propensión a compra y mejorar el cross-selling de las distintas categorías de productos. Javier luego nos explicará cómo construir buyer personas en base a los datos de nuestros propios clientes. Al final responderemos a todas vuestras preguntas. Así que si queréis, por favor, podéis ir dejándolos en la sección Q&A o en el chat. Vamos allá. Hoy en día estamos presenciando la transición al mundo de cookieless tracking, también de accesos sin contraseñas, en que los consumidores no solo esperan la seguridad y un control absoluto sobre sus datos personales, sino que también tienen altas expectativas de recibir tratamiento personalizado por parte de las marcas. Y en este contexto, el First Party Data se ha convertido en un activo para las empresas que les brinda una ventaja competitiva. Sin embargo, lo que estamos observando es que durante los últimos años muchas empresas estaban muy enfocadas en captar datos, pero muy pocas saben cómo usar estos datos de manera eficiente. Según un informe de Forrester, menos de 30% de empresas saben convertir los datos en acciones. Estamos hablando de las empresas que son insights driven, aquellos que están obsesionados, en el buen sentido, con sus consumidores. Están en un constante proceso de activación de los insights con la ayuda de la tecnología. 72% de las empresas insight driven han implementado la visión única del consumidor, el Single Customer View, frente a solo 47% de las empresas que aún no lo han hecho. Forrester estima que los negocios insight driven tendrán una tasa de crecimiento anual 30% por encima de la competencia y para el año que viene facturarán 1,8 trillones de dólares. Entonces, bien, ya no es suficiente ser data driven, hay que ser insight driven y para ello se debe llevar a cabo las acciones de marketing de precisión. Hoy en día la tecnología que nos ayuda a hacerlo posible avanza muy deprisa. Estamos hablando de la inteligencia artificial, de machine learning, que nos permite llevar a cabo la analítica aumentada y analítica predictiva a nivel micro, a nivel individual. Ya ninguna marca y ningún directivo, por supuesto, pone en duda que el cliente debe estar en el centro de su estrategia omnicanal, que todo gira alrededor del cliente. Y cuanto mejor conozcamos sus intenciones, gustos, comportamientos, sus circunstancias, estilo de vida, incluso sus rasgos de personalidad, mejor podremos adaptar nuestra estrategia para atraer, deleitar y fidelizarlo. El funnel clásico de venta ya parece estar obsoleto. Aquí os quería enseñar un nuevo modelo propuesto por HubSpot, el Flywheel. Es una rueda que gira alrededor del cliente. Y este modelo no considera a los clientes como una consecuencia, sino como una fuerza motivadora. Por último, quería compartir algunos datos sobre
las expectativas y resultados de la personalización de las acciones de marketing y de comunicación con el cliente. Según un informe de Accenture, 91% de los consumidores prefieren comprar de marcas que ofrecen recomendaciones relevantes. Y un estudio de Salesforce ha revelado que 57% de los consumidores están dispuestos a compartir datos personales si reciben ofertas o descuentos personalizados. Y bueno, la experiencia de los clientes de Sherpa demuestra que las campañas publicitarias personalizadas reducen hasta 4 veces el coste por lead. En el caso de email marketing pueden llegar a incrementar por tercio la tasa de apertura y quintuplicar el porcentaje de clics. Antes de empezar con las ponencias, queríamos saber vuestra opinión y haceros algunas preguntas para saber cómo son de relevantes en vuestras organizaciones estos retos de marketing. Bueno, desde obtener el first party data para enriquecer el CRM con datos de calidad hasta construir segmentaciones, optimizar las inversiones en campañas publicitarias y mejorar el ROI de las campañas. Si por favor podéis votar. Un segundito. Voy a iniciar la votación. Os voy a dar un par de minutos y podéis cualificar la importancia de estos retos para vosotros de 1 a 3. 1 me parece importante, lo estamos haciendo bien. 2 me parece importante, necesitamos mejorar. Y 3 no me parece importante o relevante. Perfecto, veo que casi todo el mundo ha respondido. Damos por cerrado. Damos por cerrada la votación y voy a compartir los resultados con vosotros. Bueno, como podéis ver, la absoluta mayoría considera relevantes estos retos de marketing y además creen que podrían mejorar dentro de sus empresas. Muchísimas gracias por vuestra votación, vuestra opinión importa mucho. Y vamos a proceder ya con las ponencias. Paso palabra a Jordi, quien nos va a hablar sobre la inteligencia artificial aplicada en marketing y ventas y cómo inteligencia artificial nos ayuda a sacar el máximo provecho de los datos. Adelante, Jordi. Bueno, muchas gracias, Maya. Buenos días a todos y muchas gracias a los asistentes a este webinar. Como comentaba Maya, mi nombre es Jordi Simón y soy el director comercial de tecnología Oracle, tecnología cloud de Oracle. Para aquellos que no conozcáis Oracle, somos una empresa multinacional americana, nos dedicamos al desarrollo de tecnología para empresas y en particular en tecnología centrada en la gestión del dato o la gestión de los insights, como comentaba Maya. Para los que no nos conozcáis, solamente os daré 2 datos para que os hagáis una idea de quiénes somos. Oracle factura 40.000 millones de dólares al año y según varios estudios de analistas de mercado, el 70% de la información estructurada que se genera en el mundo, tanto por empresas como por particulares, está gestionada por tecnología Oracle. ¿Vale? Durante los próximos minutos os voy a hablar de la importancia de la explotación de los datos de diversas fuentes y en concreto sobre cuáles son los motivos por los que esto está siendo un reto para las unidades de negocio. En vuestro caso, marketing, pero también para otras como financiero, comercial, recursos humanos, etc. Es algo que se está produciendo en todos los departamentos de las organizaciones. También os voy a presentar ejemplos desarrollados en tecnología Oracle en España utilizando analítica aumentada y analítica predictiva. Y finalmente os explicaré la integración entre la tecnología de Sherpa y la de Oracle, en la que, lógicamente, veremos cómo podemos combinar información proveniente de distintas fuentes y
cómo podéis aplicar las mismas técnicas de analítica aumentada y predictiva que os voy a enseñar en vuestro día a día. Vale. Para tener una visión completa del cliente es importante tener en cuenta toda la información relevante. Sin embargo, nos encontramos con una serie de barreras, muchas de ellas tecnológicas, aunque también es verdad que alguna es organizativa, como las que vemos a continuación, ¿no? Por una parte, tenemos datos desconectados debido a que tenemos diferentes sistemas corporativos, RPs, CRMs, etcétera, que guardan la información en sus propias bases de datos. También tenemos terceras empresas que nos proveen de datos, ¿no? Proveedores, colaboradores, clientes, que enriquecen el número de datos que tenemos de nuestros clientes, pero que están desconectados. De hecho, según Consultancy, el 31% de las compañías tienen más de 30 proveedores de marketing, lo cual está muy bien porque esos proveedores de marketing nos van a dar mucha información, pero esa información está desconectada. Por otra parte, tenemos también la inteligencia desconectada. Tenemos sistemas corporativos de diferente índole a la hora de analizar la información, ¿no? Todos tendréis seguro que vuestro Oracle, vuestro Business Objects, vuestro SAP, etcétera. Luego, además, cada una de las tecnologías que he hablado anteriormente, cada RP, cada CRM, tiene también su propia herramienta de inteligencia, con lo cual tenemos diferentes puntos de entrada a la información. Información que suele estar duplicada, triplicada, cuatriplicada y que a veces incluso es incoherente entre ella, ¿no? Y eso es debido a las múltiples plataformas de inteligencia que tenemos. En esta línea, según Nielsen, solo el 11% de los profesionales de marketing tienen confianza en la audiencia a la que se están dirigiendo. Y eso es debido a que cuando nos dirigimos a esa audiencia, nos basamos en información que suele estar sesgada y repartida en diferentes plataformas. Y finalmente, y más importante, tenemos una experiencia de usuario desconectada. Tenemos desconectadas muchas veces las experiencias online y offline, ¿vale? Tenemos desconectadas a veces las experiencias entre distintos canales online. Lo que hacemos en el e-commerce a lo mejor no tiene en cuenta las experiencias a través de email o a través de la aplicación móvil, etc. Incluso, bueno, ¿cuántas veces habéis tenido que dar vuestro DNI al interactuar con un call center, ¿no? Pues seguramente más de 2 y 3 veces. Eso nos lleva a lo que nos dice Blue Research, que el 94% de los clientes abandonan la comunicación con una compañía por mensajes irrelevantes. Vale. Otro aspecto fundamental a la hora de poder explotar al máximo los datos es aplicar analítica aumentada mediante técnicas de inteligencia artificial. Os voy a mostrar unos ejemplos de casos reales que tenemos implantados en España. Por una parte, en el mundo físico hemos desarrollado, junto con un colaborador, el espejo inteligente. La idea es que podamos seleccionar la prenda que queremos sin tener que probárnosla, ver cómo nos queda e incluso proponer qué otras prendas combinan con esa prenda que hemos seleccionado y ver cómo nos queda. Y todo esto sin probar las prendas y asistidos de manera inteligente. El no tener que probárnoslas es algo que además es muy conveniente en el momento actual en el que nos encontramos. También, mediante inteligencia artificial, somos capaces de reconocer objetos y personas y poder determinar, por ejemplo, a qué hora hay más niños en nuestras instalaciones y de esta manera poder personalizar la experiencia de usuario adaptado, pues, a esa circunstancia. Y finalmente, de la misma manera que somos capaces de traquear el patrón de compra en el mundo online, viendo pues, por dónde está navegando y cuáles son los objetos que pone en el carrito de la compra, ahora también, mediante inteligencia artificial y mediante sensores, podemos ver cuál es el recorrido que está haciendo la gente dentro de nuestra tienda o dentro de un aeropuerto, dónde se paran o qué es lo que les interesa, ¿vale? De hecho, hemos hecho un piloto en un aeropuerto español en el que hemos utilizado el tráfico de personas dentro del aeropuerto, o sea, por dónde se están moviendo las personas, la hemos cruzado con los vuelos de entrada y salida que hay en ese momento y lo que hemos hecho ha sido personalizar los anuncios que hay en el aeropuerto, los displays, en función de esos parámetros. Con lo cual, pues sabiendo que va a venir un avión de Alemania, vamos a personalizar esos anuncios
teniendo en cuenta esa circunstancia, ¿vale? Todo esto nos permite esta analítica aumentada y, muy importante, en tiempo real, para poder adecuarnos en tiempo real cuando tenemos el cliente delante y queremos tener esa experiencia personalizada con el cliente. Finalmente, la inteligencia artificial se puede utilizar también para predecir lo que va a pasar en el futuro, no solamente para describir lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Otros ejemplos que hemos implementado con tecnología Oracle en este ámbito es, por una parte, el Next Best Action, en el que somos capaces de proponer cuál va a ser la siguiente mejor acción a realizar. Por ejemplo, cuál va a ser el siguiente artículo a mostrar en una tienda online en tiempo real durante la sesión de navegación y teniendo en cuenta cuál ha sido la navegación que hemos ido teniendo en el portal. Pero no solamente esto, si además hemos sido capaces de capturar quién es el usuario mediante el login social, por ejemplo, podemos también saber cuáles han sido las compras previas que ha hecho tanto en el canal online como en el offline. Incluso podríamos cruzar esta información con otros datos como, por ejemplo, si hoy está lloviendo o no, o si hoy es festivo o no. Y tener en cuenta toda esa información para que en tiempo real poder proponer al cliente cuál va a ser el artículo que más le puede interesar en el siguiente clic que va a realizar. De la misma manera, también somos capaces de gestionar colas en tiempo real, haciendo una previsión y una ordenación de las colas de manera eficiente, acortando las esperas, algo que también, de nuevo, es muy importante en la actual situación. Bien, ¿qué os queremos proponer desde Sherpa y Oracle? Bueno, a continuación vemos de manera muy resumida y muy esquemática cuál sería la realidad de una empresa como cualquiera de las que estáis vosotros. Tenéis unos sistemas corporativos, seguramente tendréis un CRM, tendréis un ERP, tendréis un e-commerce y muchas otras plataformas. Aquí solamente he enumerado las principales. Y si sois clientes de Sherpa, además también tenéis la plataforma de Sherpa que va a generar datos muy interesantes, ¿vale? Lo primero que os proponemos es crear una base de datos donde tendremos toda esta información que típicamente es heterogénea en un repositorio común. Y no solamente esto, sino que además vamos a homogeneizar esa información utilizando el producto Integration Cloud Service o ICS. Vamos a darle a continuar. Entonces, como os comentaba, con el producto ICS no solamente vamos a poder recopilar información de los sistemas heterogéneos, sino que podemos homogeneizar esa información para que tenga sentido y podamos tener esa visión única del cliente. Muy probablemente el CRM tenga la información guardada, pues, por ejemplo, con un número de teléfono, si hablamos de un call center, o con un correo electrónico. El ERP seguramente guardará el concepto cliente pues, con un código de cliente que seguramente no tenga nada que ver con el propio cliente, y la plataforma e-commerce con un login. La idea es homogeneizar ese concepto para que hablemos siempre del cliente y podamos analizar datos del cliente con independencia de que venga de un sistema u otro. Y eso gracias a la tecnología de Integration Cloud Service que propone Oracle. A continuación, lo que os proponemos es una herramienta para poder explotar esos datos. Una vez ya tenemos la información cargada en nuestra base de datos, en este caso Autonomous Data Warehouse, que más adelante os contaré en detalle cuáles son sus características, el usuario final de marketing, es decir, vosotros, vais a poder trabajar con OAC, Oracle Analytics Cloud, en la que no solamente podréis hacer vuestros informes y vuestros cuadros de mandos de una manera muy similar a la que podéis hacer actualmente, sino que mediante analítica aumentada y analítica predictiva, la propia herramienta os va a proveer de una serie de insights de manera automática, ¿vale? Sin necesidad de que vosotros conozcáis a priori cuáles son los datos que están almacenados. Esto es un cambio de paradigma radical, ya que ahora no es el usuario el que tiene que pensar qué preguntas y cuáles son los parámetros sobre los que quiero preguntar, sino que va a ser la propia herramienta la que lo hará por vosotros, la que os va a proponer cuáles son aquellos insights que tienen sentido para poder tener vuestra analítica avanzada, ¿vale? Típicamente esta información suele estar oculta, se suele necesitar de técnicas avanzadas que el ojo humano no es capaz de ver,
en vez de necesitar grandes conocimientos matemáticos, va a ser la propia herramienta que lo va a hacer por vosotros. ¿Vale? Y finalmente, y para cerrar el círculo, la herramienta, en base a esos insights, va a dar a los sistemas de e-commerce, RP, CRM, etcétera, información o acciones a realizar en base a esa analítica que hemos hecho. Pues, por ejemplo, si a raíz de la analítica queremos lanzar una campaña o poner un banner en nuestro e-commerce, vamos a lanzar eso a nuestro e-commerce. Si tenemos que lanzar una orden de compra, lo haremos a través del RP, o si hay que hacer una campaña de marketing, lanzaremos esa campaña en el CRM. La herramienta de integración es bidireccional y vamos a poder tanto analizar información como tomar acciones en base a esa información analizada. A modo de resumen, estas son las tres grandes piezas de las que os he hablado. No voy a entrar mucho en tecnicismos para no aburriros, pero sí, bueno, deciros que las tres piezas cubren la extracción de los datos con Integration Cloud, la gestión del dato, donde vamos a analizarlo y donde vamos a hacer que los datos hablen para nosotros, que es Autonomous Data Warehouse, y la herramienta Analytics Cloud, que es con la que vais a interactuar con los datos como usuarios finales, ¿no? Analytics Cloud está centrada en el usuario de negocio, con lo cual no os asustéis, no es una herramienta compleja, no es una herramienta para la tecnología, ni es una herramienta para científicos de datos, es una herramienta pensada para el usuario final y veréis en la demostración lo fácil que es usar. Pero no porque sea sencilla, no deja de ser potente. Vamos a aplicar analítica aumentada y analítica predictiva en el producto. Y además vamos a poder interactuar con la plataforma incluso con lenguaje natural, pudiendo preguntar a la plataforma incluso por voz y la plataforma pudiendo dar respuesta en lenguaje natural. La escalabilidad está asegurada tanto en usuarios como en datos. Tenemos ejemplos de miles, incluso millones de usuarios trabajando contra volúmenes brutales de información y la plataforma permite, como comentamos, combinar información de diferentes fuentes. No solamente fuentes corporativas, sino aquel Excel que tenéis vosotros en local y que es tan valioso, también se puede añadir a la plataforma de manera muy sencilla para poder utilizarla en nuestros insights. La base de datos Autonomous Data Warehouse es una base de datos 100% autónoma, lo cual significa que aunque es una plataforma muy potente y muy robusta, no necesitamos del departamento de IT para gestionarla, optimizarla y securizarla. Es un servicio que damos desde la nube, en el que os despreocupáis completamente de la gestión y es Oracle el que os lo da en modo servicio. Es una base de datos políglota, eso quiere decir que podemos meter en la base de datos cualquier tipo de información. Información relacional, que venga de los sistemas corporativos, información de grafos, información proveniente de IoT, de sensores, etcétera, temas de blockchain, ficheros, los más raros que os encontréis, los podemos gestionar y, como comentaba, con un alto rendimiento para poder hacer analítica en tiempo real, ya que, por ejemplo, en el caso del Next Best Action, cuando tenemos al usuario que va a hacer un clic y le tenemos que presentar la siguiente pantalla, tenemos que responder en milisegundos para que la experiencia de usuario pues, sea la más conveniente posible. Y finalmente, Integration Cloud, que era esa herramienta mágica que se encargaba de recopilar los datos y cargarlos en la base de datos de manera homogénea, como os comentaba, pues se puede integrar con una variedad de datos espectacular. Muy probablemente vuestros sistemas los tenemos ya dados de alta para podernos integrar con ellos. De esta manera, no solamente nos integramos, sino que preparamos el dato para tener esa visión 360 grados del cliente. Como os he comentado, es bidireccional, porque también podemos hablar y podemos proponerle a los sistemas corporativos acciones a realizar y podemos trabajar en tiempo real o en batch, ¿vale? En función de las necesidades que tengáis. Y sin más, doy la palabra a Eloy. Muchísimas gracias, Jordi. Muy interesante. Creo que según nuestra agenda va a seguir ahora Javier. Perdón, Javier. Que nos va a explicar cómo obtener, cualificar e integrar First Party Data de redes sociales y cómo el perfilado social permite resolver algunos de los retos de marketing que habéis puntuado tan alto. Muy bien, muchas gracias Maya y Jordi. Buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia.
Vamos a comenzar por conocer qué hacemos y cómo lo hacemos para la obtención del dato social y luego posteriormente pasaremos a una pequeña demo para ver de una manera un poquito más práctica cómo establecer los diferentes segmentos que luego posteriormente enviaremos a Oracle para cruzarlos con otras fuentes de datos, que al final es el objeto del webinar, ¿no?, del día de hoy. SERPA es la solución más avanzada de Social Network Profiling, o lo que es lo mismo, perfilado de usuarios a través de la información que nos proporcionan las redes sociales. Somos una tecnología Big Data que ayuda principalmente a los equipos de marketing a obtener un completo perfil individualizado y agregado de cada uno de sus clientes y fans a través de las redes sociales. Aquí tenéis algunas de las marcas con las que ya trabajamos, ayudándolas en todo este proceso de perfilado social, ¿no? Como se puede comprobar, pues trabajamos con diferentes sectores, como por ejemplo turismo, aerolíneas, gran consumo, alimentación, bebidas, belleza, medios de comunicación, corporaciones deportivas e incluso banca. Ahora vamos a ir conociendo cómo cada una de las diferentes fases del servicio de SERPA nos va a ir ayudando a resolver cada uno de esos retos que comentaba anteriormente mi compañera Maya y sobre los cuales habéis dado vuestra opinión, ¿no? Dentro de SERPA tenemos definidas 4 fases muy diferenciadas. Por un lado, la captación, la cualificación, la integración de la información y la posterior activación. Vamos con la primera de ellas. La primera de ellas es la captación. Esta fase principalmente nos ayuda a resolver ese reto tan importante que a día de hoy tienen todas las marcas en referencia a la obtención del First Party Data. Las redes sociales nos dan la oportunidad de conocer a cada uno de nuestros usuarios a través de sus comentarios, sus likes, lo que comparten, las personas a las que siguen y, cómo no, los intereses que muestran o que tienen por diferentes categorías, productos, etc. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, pues es posible gracias al Social Login 2.0. Y el proceso es el siguiente, es muy sencillo. Las marcas en cualquiera de sus plataformas digitales van a implementar en ellas la opción del Social Login dentro de lo que serían sus áreas de registro. Desde SERPA, en esa primera fase, ayudamos a las marcas a obtener los permisos y las homologaciones de las redes sociales para poder acceder a toda esta amplificación de información de cada uno de los usuarios que se vayan registrando. En el momento en el que el usuario ha llevado a cabo el proceso de registro, vinculando lógicamente su red social, nos va a aparecer una primera ventana que es donde aquí el usuario nos va a dar su consentimiento para poder compartir esa información y que posteriormente nos va a dar la posibilidad de poder tratarla. En el momento y en tiempo real que todos estos usuarios se van registrando, aterrizan en nuestra tecnología y más concretamente en el dashboard, que es aquí donde vamos a poder construir un perfil avanzado de todos nuestros usuarios. Vamos a ver cuáles son los canales digitales a través de los cuales, o las plataformas a través de los cuales las marcas utilizan para este proceso de captación de usuarios. Principalmente son 4. Son las páginas web, en cualquiera de sus modalidades, tanto web corporativa en cualquiera de sus secciones como una web e-commerce, las apps, las conexiones al Wi-Fi, en eventos, en tiendas, etcétera, y por supuesto, pues todo lo que son las promociones, concursos o sorteos que las marcas vayan lanzando dentro de lo que sería su propia planificación de campañas. A través de todos estos canales vamos a ir consiguiendo que nuestra base de datos vaya creciendo a la vez de poder ir conociendo a todos y cada uno de los usuarios que la componen. La segunda fase es la cualificación. En ella vamos a resolver los siguientes retos. Por un lado, diseñar buyers persona más reales, construir segmentaciones más precisas y, lógicamente, tener la capacidad de poder identificar nuevos y posibles leads. Esto lo conseguimos llevando a cabo todo un proceso de análisis, construyendo un perfil 360 muy avanzado y estableciendo los segmentos y microsegmentos que nos resulten más valiosos establecer. ¿Cómo construimos este perfil 360? Bueno, pues SERPA incorpora más de 400 atributos de las redes sociales para cada uno de los usuarios. Toda esta capa de información social complementa las otras fuentes de datos de las marcas, como por ejemplo las demográficas, las transaccionales o las analíticas a través de las interacciones que realizan pues, cada uno de los usuarios en sus plataformas digitales, obteniendo con todo ello un conocimiento global e íntegro de los clientes. Todo esto nos va a dar la posibilidad de personalizar nuestras comunicaciones para cada uno de los journeys que vayamos estableciendo. Vamos a ver
qué cantidad o qué tipo de información podemos obtener de cada uno de los consumidores. Vamos a conocer sus datos personales, su fecha de nacimiento, las cuentas de email asociadas a sus redes sociales. Muy interesante los niveles de influencia que tienen estas personas en las redes sociales, pudiendo identificar tanto micro como nano influencers. Los lugares que ha visitado y, por supuesto, pues bueno, todo lo que serían los intereses que muestra por diferentes marcas, categorías, sus likes, etc. Sherpa nos va a organizar toda esta información para facilitar y agilizarnos ese proceso de cualificación. Para ello vamos a tener una visión de la información, por un lado a nivel individual y por otro lado a nivel agregada de cada uno de los usuarios que hayamos ido captando. Lo primero de todo es que nos va a dar un listado desanonimizado del total de los usuarios captados y así conoceremos quiénes son. Por otro lado, nos va a organizar la información, como comentábamos, primeramente de una manera individual, a través de lo que nosotros llamamos la ficha de usuario, que este es el gran valor de Sherpa, la completud y la amplificación de todo el dato y toda la información que podemos obtener y registrar en esta ficha de usuario. Vamos a ver qué tipo de información tenemos. Tendríamos toda la parte a nivel de datos personales. Como podéis comprobar, tendríamos una serie de scoring, una serie de puntuaciones. Por ejemplo, la estrellita amarilla nos indica el nivel de influencia que tienen las redes sociales. Todos son puntuaciones que van de 0 a 10. Y, por ejemplo, el corazoncito nos está indicando cuál es el nivel de engagement que tiene con la marca. Como comentábamos, las cuentas de email asociadas a sus redes sociales, lo que nos va a permitir poder, con estos email, poder lanzar una campaña de email marketing, una campaña de emailing. También vamos a obtener la ID de la red social con la que haya realizado el proceso de registro, teniendo la posibilidad con todas estas IDs, pudiendo llevárnoslas directamente a una campaña, por ejemplo, de Facebook Ads y teniendo la certeza de que vamos a impactar con el producto, el contenido, la comunicación que hayamos preparado a las personas que realmente quieren o están interesadas de recibir este tipo de información. Y, por supuesto, tendremos la posibilidad de poder tener una ruta para que toda esta información pueda viajar a la plataforma de destino que la marca decida, que ahora después veremos en los diferentes sistemas de integración. ¿Qué más obtenemos? Pues tenemos la capacidad de poder obtener todos los posts, los comentarios, todo lo que ha ido hablando cada una de las personas que se han registrado de manera histórica. Aquí, como podéis comprobar, aparecen pues, los 3 últimos, pero arrojaríamos todos los posts de manera histórica. Esto es muy interesante porque nos va a permitir, por un lado, generar procesos de identificación buscando bueno, pues, palabras clave, hashtag, keywords que nos puedan interesar, además de que vamos a tener la posibilidad de que toda esta información pueda viajar y la llevemos al módulo de Personality Insights, donde vamos a poder conocer en función de la escritura cuáles son los rasgos de personalidad que definen a estas personas. Vamos a poder ver si una persona, bueno, pues es responsable, si es prudente, si es extrovertida, si es desconfiada o incluso si tiene propensión a la compra. Con toda esta información vamos a tener la capacidad de poder generar incluso predicciones de consumo. Uno de los valores diferenciadores de Sherpa es su sistema de categorización y parametrización. Tenemos alrededor de unas 250 categorías para las cuales generamos una puntuación por el nivel de afinidad e interés que los usuarios muestran hacia cada una de ellas, que nos lo reflejaría esta barrita azul que hay. Cada una de estas categorías tiene asociadas, a través del sistema de parametrización, todas las marcas favoritas, las comunidades, celebrities por las que el usuario está presentando interés y a las que está siguiendo. Y por último, como podemos ver, también tendríamos todo lo que serían los lugares que los usuarios han visitado y en los cuales pues, ha dejado algún tipo de check-in, algún comentario, ha realizado algún post, etc. Ofreciéndonos y ofreciendo a las marcas muchas veces la posibilidad de, con ello, poder diseñar estrategias de comunicación por áreas de influencia, por geolocalizaciones. En tercer lugar, la herramienta lo que nos va a proporcionar es una visión, ya hemos visto la parte individualizada. Todo esto va a nutrir una visión global o agregada del total de los usuarios que hemos captado. Y con ello vamos a poder identificar qué es lo que les apasiona y por qué están mostrando un mayor o un menor interés. Y con ello poder ir diseñando nuestras estrategias de comunicación. Es aquí donde nuestro sistema de categorización va a poder identificar y seleccionar grupos de personas, como comentamos, con unos mismos intereses y afinidades. Todo este proceso de cualificación nos va a servir principalmente para construir segmentaciones más precisas y con ello
ir preparando las diferentes activaciones de campaña. Aquí, como se puede observar, podríamos establecer los diferentes segmentos y dejarlos totalmente establecidos, conociendo cuál es la composición de cada uno de ellos, para poder activarlos hacia cualquier tipo de comunicación, eligiendo el canal que nos resulte más interesante. Campañas de emailing, a través de campañas de Facebook Ads, campañas de publicidad programática a través de DMP o incluso con comunicaciones push a través de SMS. Vamos a la tercera fase. La tercera fase sería la integración. El objetivo de esta fase es enriquecer el CRM con datos de calidad, pero no solo el CRM, sino cualquier plataforma interna a la que la marca le interese que toda esta información viajase. Para llevar a cabo el sistema de integración más adecuado, lo que hacemos es definir con cada marca, de manera personalizada, dos aspectos. Por un lado, el sistema de envío del dato y, por otro lado, la plataforma de destino. Simplemente, en modo de resumen, realizamos integraciones a través de web service, que como conocemos, pues lo que define este proceso de envío es que el dato viaja en tiempo real. Realizamos integraciones a través de exportaciones automatizadas de ficheros, que aquí lo que hacemos es definir con las marcas los campos más relevantes y que toda esta información viaje con la periodicidad que la marca decida, es decir, que viaje cada noche, cada semana, etcétera. Y, por supuesto, que se puedan hacer las llamadas a la API de SERPA realizando las peticiones de campos y de información que considere más adecuada la marca. Y aquí a mano izquierda, dentro del diagrama, pues tenemos cuáles serían las plataformas con las que tenemos diferentes integraciones. Con CRM, con Data Lake, con DMPs, incluso con plataformas de Marketing Automation para que toda esta información ya esté perfectamente preparada y ágil para las activaciones de las diferentes campañas. Ahora vamos a pasar a una pequeña demo y ver unos ejemplos de segmentación directamente desde la plataforma de SERPA. De esta forma vamos a poder conocer de una manera más práctica todas las posibilidades y funcionalidades que nos ofrece la solución y cómo preparar y dejar establecidos los diferentes segmentos creados para integrarlos posteriormente con la tecnología de Oracle. Luego después mi compañero Eloy lo que va a hacer va a ser cruzar todos estos datos de interés obtenidos por SERPA con otras fuentes de datos, como por ejemplo los transaccionales y de compra. Con todo ello vamos a obtener unos resultados y unas conclusiones muy interesantes. Ya estamos dentro de lo que es la plataforma o la tecnología de SERPA. Esto es un entorno demo y es muy sencillo. El procedimiento de cualificación y de obtención de segmentos funciona a través de un sistema de filtros muy claro, muy ágil y muy didáctico. Aquí tenemos principalmente o inicialmente que tendríamos una base de datos como ejemplo de 30.000 personas. Aquí a mano izquierda, como vemos, tenemos todo el árbol de categorías y subcategorías. Categorías de alimentación, categoría de electrónica e informática. Estoy cogiendo estos ejemplos de alimentación y de electrónica porque son lo que luego hemos ido utilizando y que nos va a presentar Eloy para poder ver un poco cómo cruzar información de intereses con transaccional. Y, por ejemplo, pues personas que puedan estar interesadas en las compras y que además pudieran estar interesadas en la e-commerce. Vamos a ver cómo funciona el proceso de segmentación. Yo podría coger a las personas que están interesadas en la cocina y las recetas y subírmelo a la barra de filtro, y aquí ya tendría un primer segmento de personas que están mostrando interés por la cocina y las recetas y que, como veremos ahora después con Eloy, podríamos identificar si estas personas nos están comprando o no aparatos para llevar a cabo todo este tipo para cocinar, y si no, tener la capacidad de, por este grado de interés, poder ofrecerles productos de una manera pues, más específica. También podríamos ver cuáles son, por ejemplo, los medios que consumen estas personas. Y con ello tener la posibilidad de además poder seleccionar cuál es el medio de comunicación a través del cual le podemos hacer llegar toda la comunicación o la oferta de un contenido interesante o la oferta de un determinado producto. Y luego quería terminar dentro de lo que es la segmentación, que además tendríamos la posibilidad de ver o seleccionar de estas personas que están interesadas en la cocina y en las recetas, ver aquellas que están interesadas o les gusta ir de compras, pero que principalmente nos están mostrando interés por realizar sus compras a través de e-commerce. De esta manera, yo iría realizando todos y cada uno de los segmentos que me resultase interesante obtener.
Como podemos comprobar, en este momento nos habríamos quedado con un grupo de personas de 10.426, compuesta por personas que les interesan la cocina y las recetas y que además les gusta comprar a través de e-commerce. Y luego la herramienta pues, me permite, por supuesto, en todo momento voy a poder generar una visualización individualizada de ver cuál es la composición de este segmento que he elaborado, pudiendo incluso tener la posibilidad de generar una segmentación o un filtro organizándomelos por niveles de influencia. Y luego todas estas segmentaciones puedo hacerlo todo lo micro que quiera. Puedo a lo mejor seleccionar solamente a las mujeres o a los hombres, porque el tipo de producto que quiero ofrecerles, pues entendemos que el comprador pues es o el hombre o la mujer. Podríamos también generar un filtro, una segmentación atendiendo a una determinada target de edad, una franja de edad, por niveles de influencia, de engagement hacia la marca, por supuesto, por determinadas geolocalizaciones. Si lo que quiero es ofrecer algún tipo de producto para la cocina, producto electrónico para la cocina, pero lo que me interesa es que pudiera el usuario, para ir aprovechándose de una promoción que hubiera podido diseñar, pero que quiera que vaya a una tienda de una determinada localidad o de una determinada provincia. Y, por supuesto, tal y como comentábamos antes, poder incluso identificar del segmento establecido cuáles son aquellas personas pues, que tienen pues, un determinado rasgo de personalidad extrovertido o proclive al cambio, ¿no? Y luego, para finalizar la demo, pues cada uno de estos segmentos que hemos ido estableciendo o que hemos ido diseñando o predefiniendo, pues podría dejarlos perfectamente establecidos. Como veis, aquí tendríamos por columnas, tendríamos una serie de segmentos que atienden a medios, tendríamos una serie de segmentos que atienden a retails, lugares donde está mostrando interés el usuario que le gusta ir a comprar, y luego podríamos tener todos y cada uno de los segmentos que quisiéramos, interesados en las películas, en la fotografía, en los productos electrónicos, cocinar recetas, videojuegos, etc. Lo interesante de este sistema de columnas es que tendríamos comparativamente, podríamos generar comparativas de la composición y lo que diferencia cada uno de estos segmentos. En este momento, como veis, tendríamos la selección actual, que serían las 10.426 personas, y tendríamos la composición del mismo. Veríamos que la media de edad es de 39 años, principalmente está compuesto por mujeres, y además podríamos ir viendo todas y cada una de los intereses o las afinidades que muestra hacia las diferentes categorías, comparándolas con otros segmentos establecidos. Toda esta información viaja hacia la tecnología de Oracle, donde voy a dar paso a mi compañero Eloy. Eloy, dejo de compartir para que puedas compartir tu demo, y es donde Eloy nos va a enseñar cómo toda esta información, atendiendo a intereses, podemos cruzarla con otras fuentes de datos que nos va a dar unos resultados y unas conclusiones muy interesantes. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es Eloy López, soy Cloud Solution Engineer de Oracle para la parte de Analytics. Y os que voy a enseñar es la parte de Analytics Cloud. Como mi compañero Jordi ha hablado, tenemos una opción que ayuda al usuario a descubrir los datos. O sea, qué los datos pueden hacer para él, poner los datos a trabajar para el cliente. Entonces, yo, por ejemplo, tengo aquí un conjunto de datos que me ha pasado otro departamento que yo no conozco, y con la opción del Explain puedo empezar a explotar esos datos y a ayudarme a construir análisis muy interesantes. Vamos, por ejemplo, a ver una subcategoría. Hago clic derecho y digo Explain, explícame los datos. Él empieza automáticamente a hacer una explicación tanto textual como gráfica, como podéis ver, pero después también no solo se queda con esto. También tenemos la parte de los inductores, donde nos enseña correlaciones que hay dentro de esos datos. Vamos a ver, por ejemplo, que hay correlaciones entre departamento y categorías, grado de educación y categorías, y yo además puedo ir seleccionando esos gráficos que él lo hace de forma automática. Como podéis ver, ya he seleccionado 3. Pero no nos quedamos solo aquí. También tenemos la parte de segmentos. ¿Qué hacen los segmentos? Predicen, según los datos, con un nivel de precisión bastante alto. Voy aquí a ordenar el nivel de precisión. Que, por ejemplo, quien es del departamento de finanzas, le gusta los productos que están en las categorías de descuentos, cupones o promociones. Esto nos puede dar
un valor bastante añadido. ¿Por qué? Porque podemos podemos crear campañas de marketing para nuestros clientes según estas precisiones. Yo ahora ya he seleccionado esos gráficos y voy a añadir estos mismos al dashboard. Esperamos un poquito y ya tenemos los datos. Como podéis ver, o sea, automáticamente tenemos ya los gráficos creados. Yo, por ejemplo, puedo cambiar el gráfico de forma muy rápida. Puedo decir que yo quiero analizar esto. En vez de categoría, no, quiero analizar por departamento. Voy cambiando columnas sobre la marcha y puedo decir, vale, yo quiero ver esto por un gráfico de tarta y que tenga diferentes colores. Y rápidamente puedo ver que, por ejemplo, la área de ventas, ¿quién está trabajando en ventas? Tiene especial interés para productos que están relacionados con la piel y el pelo, por ejemplo. O podemos también decir quién ha estudiado marketing, también tiene interés por esas categorías de productos. Por ejemplo, si nuestros clientes están con un rango de edad de entre 25 y 39 años, también tienen interés en esa categoría. Esto todo sin conocer los datos, de forma automática. Vamos entonces a hablar de datos sociales, en este caso de influencers. Como vosotros sabéis, los influencers son personas que se mueven en las redes sociales, tienen muchos seguidores y que hacen posts, hacen vídeos y la gente muchas veces compra los productos que ellos están hablando. Imagina que vosotros estáis preparando una campaña de marketing en este caso para videojuegos online. Rápidamente podríais ver la puntuación de los diferentes influencers que tenemos aquí y escoger, por ejemplo, a Arturo, que puntúa muy bien en esa categoría. Y vosotros podríais decir, créame un post con mi campaña de marketing porque estoy vendiendo este tipo de productos. Y además podríamos ver también la puntuación a nivel global, o sea, por países, cuáles son los países donde podemos posicionar nuestras campañas, o si nos trasladamos a España a nivel de ciudad, cuál es la ciudad que tiene mejor puntuación según los indicadores de los influencers para X campaña. Ya hemos visto en este caso solo datos sociales. Ahora vamos a ver cómo podemos tener datos sociales y datos transaccionales. En este caso vamos a comparar segmentos. Tenemos aquí nuestros clientes que han comprado videojuegos, fotografía y lo estamos cruzando con categorías de interés. Por ejemplo, podemos ver que quien ha comprado videojuegos tiene un alto interés en cocina y recetas. Y ahora vamos a ver después por qué. O algo más normal, quien trabaja quien compra hardware y accesorios tiene especial interés en la parte de IT, en la categoría de IT, que es normal. Pero, por ejemplo, quien compra en fotografía también tiene mucho interés para productos de tartas, pasteles. O sea, si sois una superficie comercial que tenéis todo este tipo de productos, podéis también enviar campañas personalizadas con tartas, por ejemplo, no solo de fotografía. Esto cruzando datos sociales y transaccionales, datos de Sherpa y datos de Oracle. Vamos ahora a mirar solo datos transaccionales, cómo nuestros datos transaccionales nos pueden ayudar también a mejorar las campañas de marketing. Tenemos aquí una correlación de compra, una matriz de correlación de compra, donde estamos cruzando quién compra, por ejemplo, hardware con aparatos de cocina, fotografía con videojuegos, etcétera. Y podemos ver rápidamente que quien está comprando fotografía y hardware y accesorios tienen una correlación muy alta. ¿Eso qué quiere decir? Que vosotros podéis enviar también productos de fotografía para quien está comprando hardware y accesorios y viceversa. Esto es muy bueno porque, por ejemplo, para el nivel de upselling, o sea, podéis empezar a ofrecer otros productos que no estén solo relacionados con esta categoría. Pero después, si vamos a ver quién compra televisiones y videojuegos, ya es diferente, ya tenemos una correlación negativa, aunque no es muy fuerte, pero es negativa. Entonces, aquí aconsejamos a que no envíen productos de televisiones de home cinema para quien compra videojuegos y también al revés. Ahora vamos nuevamente a analizar datos.
sociales y transaccionales para hacer cross-selling, que es lo que vamos a ver en el próximo lienzo. Aquí tenemos dos ejes. Tenemos el eje de las categorías de interés, que estamos aquí viendo a la izquierda, y después tenemos aquí el eje de las categorías donde se ha comprado, o sea, datos transaccionales, datos sociales. Podemos ver que hay un gran interés de gente que ha comprado videojuegos en cocina y de recetas, vale. Hasta puede ser normal. Lo que ya no es normal y ya no podríamos encontrar esto solo en datos transaccionales o datos sociales es que quien compra videojuegos no puntúa muy alto la subcategoría de videojuegos. O sea, lo están comprando pero no lo puntúan alto. ¿Eso por qué? La respuesta para esta casuística la va a dar Javier después en el Buyer Persona y os va a enseñar el porqué y con más detalle de que gente que está comprando videojuegos al final no tiene mucho interés en videojuegos. Además, también tenemos aquí información de clientes. Por ejemplo, lo hemos configurado para decir cuándo es si su cumple está cerca o no, porque le podemos enviar también, por ejemplo, una campaña personalizada para él o para ella. Ahora vamos para la parte de clustering. O sea, hemos agrupado nuestros clientes que tienen interés en ciertas categorías, como es aquí el caso de fotografía y aparatos de cocina, o fotografía, hardware y accesorios. Y le hemos puesto también la profesión, para ver si hay relación o no. Pero, por ejemplo, yo puedo ser un usuario que primero no conozco los datos y después quizás un clúster puede no ser fácil de analizar. Por eso tenemos más abajo una opción que es de procesamiento natural, de lenguaje natural, donde nos dice de forma automática que tiene ese clúster y nos da un análisis textual a nivel de porcentajes y nos explica para nosotros en un lenguaje que lo podamos entender. Después de leer esto, ya puede entrar en más detalle y ya puede ir a ver, vale, entonces tengo aquí, sí, o sea, los que están comprando aparatos de cocina y fotografía tienen buena puntuación, pero tengo aquí un grupo que son de estudiantes y puedo ir mirando después otros datos que por ejemplo, de profesiones que no sean estudiantes. Esto todo de forma automática, no necesitáis de estar analizando al dato a fondo. Tal como también Javier habló durante su presentación de su sistema de Big Data, tienen datos de rasgos de personalidad. O sea, si los clientes pueden comprar productos de otras categorías que no suelen comprar o no, si están propensos a la compra. Y nosotros hemos traído esos datos y los hemos cruzado nuevamente con los datos transaccionales. Y podemos ver, por ejemplo, de quién ha comprado en videojuegos tiene una personalidad que tiene más apertura al cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que le podemos dar quizás, enviar productos de otras categorías que él nunca ha comprado y posiblemente puede comprar porque tiene esa apertura al cambio. Pero si estamos hablando de gente que compra aparatos de cocina, ya no es así. Ya la apertura al cambio es baja, pero por ejemplo es más conservador. O sea, tiene un perfil mucho más conservador. Luego, no es buena estrategia enviar este tipo de productos, por ejemplo, de fotografía o de TV and Home Cinema para esos clientes. Aquí es mi última parte. Voy a pasar palabra nuevamente a mi compañero Javier. Si tenéis dudas, podéis utilizar el Q&A acerca del Analytics Cloud o acerca de los datos, que tendré todo el placer de responder. Gracias. Sí, Javier, cuando quieras puedes compartir pantalla. Muchas gracias, Eloy. Bueno, a partir de toda esta integración de las dos tecnologías de Sherpa y Oracle y de cruzar pues, los diferentes fuentes de datos tal y como hemos visto con Eloy, ya estaríamos en disposición de poder obtener de toda esta capa de información de diferentes fuentes los buyers persona más identificativos para cada marca y con ello preparar las diferentes activaciones de campaña para comunicarnos de una manera más personalizada con nuestros clientes. Hemos preparado 3 tipos de buyer. Vamos a ver el primer resultado. Aquí tendríamos en este caso a David Suárez. Es una persona que ha comprado altavoces Home Cinema
Y vamos a ver cuáles son los rasgos que caracteriza a este buyer persona. A nivel sociodemográfico vemos que 1.379 usuarios comparten estas características. Son hombres con edad media de 32 años, urbanitas que viven en grandes ciudades. Y nos está demostrando que sus scores, tanto de influencia como de engagement, pues están a un nivel medio alto, 7 sobre 10 y 8 sobre 10. Atendiendo a sus intereses, para poder luego programar algún tipo de comunicación o de producto atendiendo a por qué tienen determinada afinidad por otras categorías, vemos que sienten afinidad o tienen afinidad por animales y mascotas, por libros, viaje, turismo, fútbol, historia y arte o motor. En referencia a los datos de rasgos de personalidad, pues vemos que en este caso, este buyer persona nos dice que son personas aventureras y curiosos, que tienen un buen sentido del humor, son receptivos a los cambios y tienen un alto grado de hedonismo. Lógicamente, y como estábamos hablando, lo que son los rasgos de personalidad nos va a permitir también poder diseñar mensajes totalmente adecuados en función de cómo somos cada una de las personas. Y luego a nivel de intereses por marcas, pues vemos que tienen una cierta afinidad o interés por retailers como Fnac o El Corte Inglés, que siguen a marcas como Real Madrid o Samsung y que están interesadas por las películas y que muchos de ellos también por las películas en versión original. Vamos a ver un segundo caso. Aquí tendríamos a Isabel González. En este caso, aquí la compra ha sido realizada a través de lo que sería una batidora de mano, es decir, un producto tecnológico para cocinar. Atendiendo a datos sociodemográficos, vemos que 1.310 usuarios comparten estas mismas características. En este caso, nos encontramos con mujeres con una edad media de 34 años, viven en ciudades más pequeñas, a diferencia del caso anterior, y bueno, sus niveles, sus scores de influencia en engagement, pues también, como vemos, pues son medio alto, 6 sobre 10 y 7 sobre 10. En referencia a sus intereses, vemos que en este caso hay afinidad por la salud, por la belleza, por las redes sociales, por el hogar, por el tema infantil y por los influencers. Y en referencia a los rasgos de personalidad, en este caso vemos que son personas que se sienten satisfechas ayudando a los demás, que muestran ser personas reflexivas, bastante conservadoras, creativas e imaginativas, y presentando interés por marcas como Nestlé, como Primor, como Disney o incluso con retailers como pudiera ser Lidl. Y ahora, por último, vamos a ver una comparativa muy interesante haciendo referencia a lo que Eloy nos estaba comentando. Aquí lo que estamos haciendo es comparar a dos personas, pero dos personas que en este caso son, por un lado Roberto y por otro lado Jaime, que ambos han comprado productos de la misma marca y asociado con los videojuegos. Por un lado, Roberto ha comprado la consola y por otro lado, Jaime ha comprado el multimedia speaker. Vamos a ver que lo que es en cuanto al dato sociodemográfico, vemos que hay una coincidencia, es decir, las dos personas tienen una media de edad 41 años, residen en Madrid, pero ya empezamos a ver aquí algunas diferencias, ¿no?, que nos pueden chocar o nos pueden dar, podemos sacar conclusiones que nos permitan poder adecuar exactamente qué tipo de comunicación podemos tener con ellos. Vemos que en el caso de Roberto, sus scores de influencia y engagement es muy bajito, es 4 sobre 10 y 5 sobre 10, cuando en el caso de Jaime estamos viendo que es 9 sobre 10 y 8 sobre 10, son muy altos. En cuanto a sus rangos de intereses, vemos que además Roberto pues, presenta interés por motor, o este buyer persona presenta interés personas por el motor, por los productos infantiles, aseguradoras, electrónica, música rock y productos gourmet, y en el caso de Jaime, pues es totalmente dispar. Cine, bebidas alcohólicas, turismo, fútbol, restaurante y la vida nocturna. Es muy curioso, tal y como comentaba Eloy, que vemos que en el caso de Roberto, habiendo comprado un producto similar al de Jaime, nos está puntuando muy bajo en videojuegos. Y sin embargo, Jaime está puntuando muy alto. ¿Por qué es esto? Pues claramente se ve y podemos identificar que Roberto es una persona que compra el producto o ha comprado el producto, pero no para él, sino para regalarlo. De ahí su puntuación baja en lo que es el producto como tal. Y sin embargo, Jaime nos está acreditando que la puntuación que muestra es alta, porque el producto lo ha comprado para él mismo. Y luego a nivel de rasgos de personalidad, pues vemos que además pues hay una diferencia, ¿no? Vemos que Roberto es una persona conservadora y altruista, mientras que por el otro lado Jaime es aventurero y abierto a los cambios.
La idea es que a la hora de haber diseñado todos estos buyer persona, nos va a permitir tenerlos identificados y poder buscar gemelos de cada uno de ellos y acertar de una manera más personalizada con las comunicaciones. Y en referencia a lo que sería la activación, pues lo que haríamos sería tener la posibilidad de incrementar el rendimiento de todas las campañas, por un lado, por ejemplo, en Facebook, y por otro lado, con publicidad programática a través de DMP. Podemos integrar los datos solicitados por SERPA en el DMP o en tu gestor de campañas y activarlas en tus campañas en Facebook Ads, creando audiencias, lookalikes, identificados por la red social y amplificando así el alcance y obteniendo un match del 100%. Y bueno, es todo. Voy a dar paso a mi compañera Maya para cerrar la sesión. Por mi parte y en nombre de todos mis compañeros, queríamos daros las gracias por vuestra asistencia. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Eloy. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que mientras tanto podéis ir dejándonos esas preguntas por escrito, me gustaría haceros otras 3 preguntas muy breves, simplemente para recibir vuestro feedback de la sesión. Y ya veo que hay algunas preguntas lanzadas que vamos a proceder a responder. Pregunta número 1. ¿Cómo podríamos incentivar a los usuarios que hagan social login? Entiendo que es para mí, ¿no, Maya? Sí. Muy bien. Sí, muy interesante la pregunta. Normalmente las marcas lo que hacen es que para que los usuarios en el proceso de registro, en vez o además de hacerlo a través del registro tradicional de formulario, lo realicen por social login, lo que hacen las marcas es generar algún tipo de incentivos, algún carácter motivacional para que a través de una promoción, un sorteo, etcétera, para generar la intencionalidad y mejorar un poco el nivel de activación o el nivel de registro a través de social login. Es decir, buscar algún tipo de fórmula que haga que el usuario, para que pueda aprovecharse de esa promoción o de ese sorteo, pues que para aprovecharse de ello lo realice a través de social login y de esta manera conseguir que el tanto por ciento de registros que nos vengan a través del social login pues se vea amplificado. Gracias, Javier. Tenemos 3 preguntas dentro de la misma, del mismo asistente, así que los voy a leer todos seguidos. Se puede responder rápidamente. ¿Es posible sacar información de Instagram y LinkedIn? Sí. Disculpa, ¿continuabas con la pregunta, Maya? No. Sí, si quieres responde ya. Vale. Bueno, sí, en SERPA trabajamos con todas las redes sociales, es decir, podemos obtener la información que nos proporcione cada una de ellas. De hecho, hay diferentes marcas que lo que hacen en su área de registro por social login, pues ofrecen únicamente una o ofrecen un par de ellas. Lo interesante de todo esto es que la marca decida cuáles son aquellas redes sociales de las cuales pues, su target puede utilizar más y sobre todo entender que todas y cada una de ellas nos proporcionan información, pero muchas veces son complementarias. Pero por supuesto que podemos traernos información de todas y cada una de ellas. Perfecto, gracias. Y otra pregunta del mismo asistente. ¿Cómo podríamos identificar perfiles que hicieron social login pero que no son activos o son fake? Si quieres, Javier, respondo yo. Sí, Maya. Ahí en los dashboards, no sé si habéis fijado, asignamos a cada usuario un score de valor, que era la medalla de oro, de plata y también una medalla gris. Entonces, los usuarios con la medalla gris tienen muy pocos amigos, posts, comentarios, o sea, tienen la actividad casi nula. Sin embargo, tienen contenidos por tipo sorteos, concursos, o sea, interactúan con este tipo de contenidos. Entonces, con una probabilidad bastante alta, esos usuarios que tienen asignada la medalla gris son usuarios fake. Así los podemos descartar de nuestras campañas. La siguiente pregunta entiendo que es para Jordi. Jordi, sí. Muchas gracias por el webinar. ¿Cómo conseguís que sea la propia herramienta la que dé estos insights de manera automática? ¿Hay que preparar algo? Vale, muchas gracias por la pregunta. Los datos se vuelcan a la base de datos
que puede ser Oracle o un tercero, la herramienta lo que hace es, utilizando Machine Learning, inspecciona los datos y busca, como comentaba Eloy, esas correlaciones de manera automática, ¿no? y sobre todo de manera desasistidas y buscan aquello que el ojo no ve, ¿no? Para hacer esos segmentos de manera automática. Hemos visto, por ejemplo, una segmentación que salía por rangos de edad. Aquí lo interesante es que no hace falta ni definir esos rangos de edad. Con saber la edad, la propia herramienta es capaz de hacer esos segmentos que tienen más sentido, ¿no? Pues tendrá más sentido de 0 a 7 y de 7 a 14 y de 14 a 28 en función de los datos, ¿no? No tenemos que predefinir esos segmentos, esas franjas de edad. Todo eso lo hace utilizando inteligencia artificial a disposición del usuario y behind the scenes, es decir, que el usuario no se da cuenta de ello, sino que es la plataforma la que lo realiza. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta. Cuando una persona se loguea, ¿está aceptando también el envío de comunicaciones comerciales de forma automática o se les pregunta en el proceso de login? Gracias. Entiendo que esta es la pregunta en relación al login social, ¿no? Sí, contesto yo, contestas tú, Maya. ¿Contesto yo? Adelante, Javi. Sí, cuando el usuario inicia ese proceso de registro, le va a aparecer inicialmente esa ventana de social login, donde ese pop-up de la red social, donde ahí nos da su consentimiento para compartir toda esta información. Lo que normalmente luego hacen las marcas es, dentro de lo que es su formulario, donde se aterriza finalmente en el que todo el dato social genera o rellena de manera automatizada ese formulario, se pueden incorporar campos adicionales y además ahí es donde se pueden indicar todo lo que serían los check-in para la aceptación de las comunicaciones comerciales. Gracias. Aquí una pregunta muy interesante. ¿Cómo veis el futuro del Big Data y Social Analytics de 5 a 10 años? Bueno, es una pregunta que es difícil responder brevemente, pero bueno, si queréis intentarlo, vuestra visión. O la podemos partir en dos, ¿no? Quizá la parte más de Big Data la conocemos más nosotros desde Oracle. Bueno, el futuro del Big Data en 5 o 10 años es bastante fácil de prever, ¿no? Solamente hay que mirar cómo estábamos hace 5 o 10 años y ver dónde estamos ahora. Cada vez se va más al tiempo real y cada vez la frontera entre la transacción y los insights es más difusa. Es decir, llegaremos a un nivel de potencia tal que cuando hagamos una transacción podremos aplicar inteligencia para influir en esa transacción, ¿no? En el caso que ponía antes, pues una persona está navegando por un portal, en tiempo real le podemos proponer cuál es aquel producto que más le puede interesar. Por detrás hay un cálculo muy sofisticado y hay que hacerlo muy rápido para que la experiencia de usuario sea conveniente. Lo que tendremos es respuestas cada vez más rápidas y cada vez más volumen de información disponible. Información que va a venir de muchos más sistemas de los que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, el 5G va a permitir que tengamos una cantidad de sensores espectaculares que vamos a poder utilizar en nuestros modelos de Big Data para sacar un insight todavía más fino, más preciso. Con lo cual, lo que vamos a tener, vamos, es una cantidad brutal de datos, una capacidad de cómputo espectacular que va a permitir cada vez pues, acertar más en nuestras tomas de decisiones. Y esas tomas de decisiones no van a ser post-mortem, sino que van a ser en el momento de la verdad, en el momento en el que estamos interactuando con el cliente. Perfecto, gracias, Jordi. Una pregunta relacionada con el tema legal. ¿Creéis que en el futuro puede haber limitaciones regulatorias para el acceso de información? Y si conocéis algún país que haya impuesto legislado ya para limitarlo. Sí. Bueno, las leyes, la legislación está cambiando. Está cambiando y empezó en Europa y ahora se está expandiendo también. Los cambios se están pasando en los países de Latinoamérica, en Estados Unidos también. Todas las legislaciones están moviéndose hacia la privacidad de los datos. Pero sigue habiendo posibilidad para las empresas de obtener estos datos, obviamente de forma, digamos, muy ortodoxa y legal y todo para el bien del consumidor. Porque los consumidores al final y al cabo siguen queriendo compartir sus datos, pero a cambio de algo, a cambio de personalización, a cambio de
darles el mejor servicio a cambio de enviarles menos impactos comerciales y comunicaciones y más precisos. No sé si he respondido bien a esta pregunta. Sí, un poco también, Maya, como complemento a lo que estás diciendo, al final lo que estamos identificando es que el rigor que viene en cuanto al tema de la cantidad de información que podemos ir obteniendo, es que lo que es en sí, referido a las redes sociales, lo que nos damos cuenta es que dichas redes sociales lo que buscan en ese rigor es que cada vez más lo que se acredita, no es el hecho de compartir más o menos información, sino que realmente esa información acreditemos a las redes sociales el buen uso de ello, ¿no? Que al final todo esto, el foco sea que redunde en que el usuario, que es al final hacia donde se enfoca todo esto, pues la experiencia de uso o el resultado en cuanto al tipo de comunicación que le llegue, pues tenga cada vez una afinidad mayor con lo que a él realmente le interesa. Y como bien dice Maya, que descartemos o cada vez más el usuario lo que queremos es descartar que nos llegue un poco esas comunicaciones de café para todos, ¿no? Que al final lo que nos llegue sea algo que tenga una cierta interés o sinergia con mis gustos y mis intereses. Exactamente, exactamente. Aquí tengo otra pregunta que es un poco más bien técnica sobre automatización de envío de datos. ¿Se puede automatizar el envío de datos desde Sherpa hacia la plataforma de Oracle o es manual? No sé, Jordi, o La tú. podemos contestar los dos. O sea, yo creo que, porque en los dos lados tenemos automatizado este envío. O sea, desde Oracle, como ha comentado muy bien Javier, somos capaces de acceder a los sistemas abiertos de Sherpa, ¿no? Mediante web services, y podemos automatizar esa sincronización de los datos en tiempo y forma que desee el cliente. O sea, eso está resuelto con los sistemas de Sherpa y con los sistemas corporativos que tenga el cliente, ¿no? A los diferentes RPs, CRMs, e-commerce tradicionales que tengan nuestros clientes, también somos capaces, o bien mediante web services, de manera estándar como Sherpa, o incluso con sistemas propietarios que puedan tener otros fabricantes. Efectivamente. Otra pregunta. Hola, quería saber si puedo personalizar los contenidos y la publicidad en mi medio digital para las personas que no son mis fans en Facebook. Bueno, sí cabe la posibilidad porque muchas veces lo que utilizan las marcas es en el momento en el que genera un determinado segmento de un determinado grupo de personas o grupo de valor con unos determinados intereses. Por ejemplo, desde el lado del Sherpa nos va a permitir poder obtener todas las IDs de todas estas personas que muestran estos tipos de intereses. Y lo que podemos luego es, además de tener la certeza, como comentábamos antes, de impactar de una manera muy certera a estas personas con un determinado contenido o producto que esté orientado a ellos, podemos luego generar también activaciones buscando gemelos, lookalikes, que lo que van a hacer es, además de impactar en estos grupos de personas ya definidos, ir generando esta amplificación de personas con esos gustos afines al segmento elaborado. Perfecto. Hay dos más preguntas sobre social login. Bueno, se pueden linkar diferentes redes sociales en el social login. Sí, esto en realidad le hemos respondido ya antes, que sí podemos usar social login tanto de Facebook como de Twitter, Instagram, LinkedIn. Preguntan cómo. No sé si se refieren a si se puede unir la información de diferentes redes en el mismo perfil. Sí es posible. Sí. Por supuesto, en el momento en el que la marca toma la decisión de ofrecer en su área de registro, pues el que lo realice vinculando sus redes sociales, como comentamos antes, puede ofrecer una red social o puede ofrecer un par de ellas. Toda la información que vayamos recogiendo de las personas que han hecho ese proceso de logado con una o con otra, van a aterrizar en la ficha de usuario y teniendo información de cada una de ellas de manera desglosada. Por lo tanto, no solo es que vamos a ver qué personas han realizado el proceso de registro con una o con otra, sino que esto también nos va a permitir que a la hora de poder identificar o generar alguna estrategia o canal de comunicación, también elegir cuál puede ser el más adecuado. Pero, por supuesto, todas las fuentes de datos que nos vengan de las diferentes redes sociales se integran dentro de lo que sería la ficha de usuario. Perfecto. Nos queda tiempo para dos preguntitas más y vamos a ir cerrando. Si hay alguna pregunta sin responder, si nos dejáis vuestro nombre,
que hay algunas preguntas anónimas, os responderemos por correo electrónico o de forma individual, ¿vale? Pregunta para Oracle. ¿Qué referencias tenéis en España de analítica avanzada? Wow, es una muy buena pregunta. Muchísimas. Depende mucho del grado de madurez de la empresa y de lo que entendamos por analítica avanzada, pero bueno, tenemos un market share bastante importante. Sí comentar, por ejemplo, por poner dos ejemplos de lo que estamos haciendo en un sector concreto, como puede ser el fashion retail. Tenemos con un fashion retail un proyecto que he ido comentando a lo largo de la sesión, en el que pues, en su plataforma de e-commerce recomendamos cuál va a ser el siguiente artículo a proponer al cliente. Esto tiene varios retos, ya que tenemos que hacerlo con una cantidad brutal de datos y en un tiempo rápido, de milisegundos. Y de hecho lo que hacemos es compararlo. O sea, el sistema lo que hace es que en un porcentaje, pues el 60% de los casos propone un artículo y en el 40% no lo propone, lo deja aleatorio, para poder ver si el sistema está acertando, porque además el sistema autoaprende. Bueno, pues hemos visto que cuando el sistema propone un artículo, la probabilidad de éxito es 1000 veces mayor que cuando lo hacemos de manera aleatoria. Siguiendo en la misma industria, pero en otro cliente, este cliente bueno, pues, hace una previsión de la demanda mediante algoritmos súper complicados que se generan desde el MIT en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de algo muy potente. Esos algoritmos corren sobre plataforma Oracle y en base a esa predicción de la demanda ponen toda su cadena de fabricación y logística, que es muy potente, a trabajar. Con lo cual, os podéis imaginar lo crítico y vamos, el impacto que tiene en el negocio el que esos algoritmos funcionen bien y acierten y que siempre estén funcionando, ya que están corriendo algoritmos permanentemente, ya que bueno, pues es un proceso continuo que están lanzando. Gracias, Jordi. Última pregunta. De medio, con un cliente medio, ¿qué porcentaje de los usuarios aceptan el login social? Muy bien, muchas gracias por la pregunta y además muy interesante. La experiencia que tenemos nos demuestra, y luego estos datos van variando en función de cómo finalmente se pinta un poco ese registro, es decir, si damos prioridad a lo que sería el social login y dejamos en la parte inferior del registro, la parte del registro tradicional, pero los datos que nos arrojan ahora mismo las marcas es que estamos entre un 40 y un 60% de las personas que llevan a cabo el proceso de registro lo realizan a través de social login. Y luego hay un dato también correlativo a esto que es muy interesante. De esas personas que han hecho el social login, han decidido su proceso de registro a través de social login, entre el 90-95% de las personas dan su consentimiento a compartir la información. Bueno, sí que la gente es bastante receptiva si quieren trato personalizado por parte de las marcas. Muchísimas gracias a todos, gracias a los ponentes, Javier, Eloy, Jordi, muchas gracias a los asistentes. Cualquier cosa que nos queréis preguntar o aclarar, tenéis nuestros datos de contacto y estaremos encantados de atenderos.